poner título a la sección por no hacer auto-spoiler. Mejor vamos al meollo, que es, nos remitimos a hace 101 años, el 15 de enero de 1919, en Boston, Massachusetts. Esto va de melaza en el sentido industrial de la palabra. Ajá. La compañía Purity Distilling Company tenía en el puerto de Boston un tanque de 15 metros de altura, 27 metros de diámetro, con una capacidad de 8,7 millones de litros, en el que almacenaba melaza hecha a base de sirope de maíz, que era llevada hasta allí en barco desde diferentes puntos de Estados Unidos. La cuestión es, la melaza es un 40% más densa que el agua, tiene una densidad enorme y almacena una cantidad de energía potencial tremenda. Y el 15 de enero, como digo, la temperatura media rondaba los 4 grados, la melaza del tanque estaba relativamente fría y desde los barcos, para poder hacerla fluir, se calentaba con tuberías de vapor. Al llegar el cargamento de melaza nueva, esta, que estaba muy caliente, entró en contacto con la melaza fría del tanque y la expansión térmica fue demasiado para la resistencia del acero de ese tanque. Los testigos contaban que se oyó como el sonido de una ametralladora, que eran los remaches del tanque saltando, y finalmente el tanque reventó con una enorme explosión, lo que causó un tsunami de melaza de 8 metros de altura que avanzaba a una velocidad de casi 60 kilómetros por hora por todas las calles aledañas. ¿Qué me estás contando? Sí, un tsunami de melaza. Un tsunami de mela. Y bueno, y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el pueblo? Pues mira, la ola tenía tanta fuerza que arrastró los restos del tanque contra las vías de un tren elevado que pasaba al lado, derribando las vías. Volcó un tranvía, mandó varios vehículos, tanto de caballos como camiones, al agua directamente y derribó varios edificios que había alrededor hasta los cimientos, o sea, no dejó nada. La melaza caliente es bastante líquida, pero enseguida se enfrió al tocar el suelo y el ambiente gélido de ese día de enero. Madre mía, pero, o sea, entonces, a ver, que me hago un mapa mental de lo que ha pasado. Se sobrecalentó la melaza en un invierno frío de Boston, que bueno, fíjate, tengo la suerte de poder decir que parte de mi familia ha vivido en Boston y que me contaban que los inviernos allí eran menos 15 grados, menos 20 grados, ¿no? Para ponernos un poquito en situación. Y entonces se sobrecalienta la melaza, hace explotar el bidón, ¿no? El tanque. Claro, fue un poco como si echas agua en una sartén con aceite hirviendo, que salta. ¿Sí? Aquí la melaza del barco llegaba muy caliente y cayó sobre la melaza fría calentándola. Aumentó a lo bestia la presión en el tanque de melaza, repito, de 8,7 millones de litros de melaza, y salió todo despedido. Que eso es como derribó varios... 8,7 millones de litros, tiene que ser como un petrolero casi. Sí, es una barbaridad de melaza. La cuestión es, como digo, o sea, derribó varios edificios hasta los cimientos, no dejó nada. Pero oye, ¿y por qué se utilizaba tanta melaza en aquel entonces en Estados Unidos? ¿Qué se hacía con ella? Porque aparte del obvio uso alimentario, que de hecho, como el tanque ya tenía fugas previas, por lo visto los vecinos llegaban con botes desde sus casas para recolectar la que se iba fugando los días anteriores. Aparte del uso alimentario, se usa para hacer etanol, que sirve tanto para hacer alcohol barato de bebida como para la industria de las municiones. Madre Entonces, mía. ¿Y entonces qué pasó? pues después del tsunami que derribó varios edificios y demás, se formó una capa de melaza de 90 centímetros de altura en varias manzanas a la redonda. Las personas que no habían sido heridas directamente por la onda expansiva se quedaron completamente pegadas a la melaza, que como se enfriaba muy rápidamente aumentó la viscosidad hasta tal punto de que si tú habías caído en el suelo, aunque estuviese solo a 90 centímetros, no podías levantarte y morías asfixiado en el acto. ¡Qué agobio, por favor! ¡Dios! Ahogado en melaza. La gente que había salido ilesa intentaba rescatar a los seres que estaban sepultados, porque era indistinguible
si se trataba de una persona, de un caballo, de un perro, o sea, había todo tipo de víctimas por ahí. Los que tenían la suerte de permanecer con la cabeza fuera no podían salir de la melaza, estaban completamente pegados al suelo. Es que, aunque sea trágico, no se puede evitar que suene cómico, es demasiado surrealista. Y acudieron al rescate cerca de 120 cadetes de un barco escuela que estaba amarrado en el puerto, se metieron hasta las rodillas, tampoco podían salir, había gente herida que no podía salir. Se tardó 4 días en sacar a todos los vivos y muertos de la melaza. Oye, Alo, yo estoy preocupadísimo por las compañías de seguro de Boston. Debieron pasar unos meses posteriores malísimos. Sí, eso lo trataron también, porque cuando se organizó la demanda civil, que por cierto fue de las primeras demandas colectivas de la historia de esa ciudad, la compañía alegaba que había sido un grupo de anarquistas que habían volado el tanque, aunque la investigación reveló que en absoluto, que fue una negligencia pura. Los anarquistas, ¿eh? Sí, los anarquistas, joder. Oye, pues, y una pregunta que además nos lo están preguntando en las redes. ¿Y el caso este cómo se llamó? Es decir, pues, joder, pues seguro que ahora hay gente que lo va a querer escuchar, o sea, o lo va a querer informarse o leérselo tal, más en detalle y tal. Esto, ¿cómo se llama esta historieta, ¿no? ¿Cuál es el titular que no nos has querido decir? Bueno, es que en español no se encuentran muchas fuentes, es mejor en inglés. Y en su día lo llamaron, melaza en inglés sería, perdonad por mi pronunciación, pero como molasses, pues esto lo llamaron la molasacre, ¿sabes? La melasacre de Boston. Viva el marketing, o sea, el marketing siempre ha sido maravilloso. Sí, la creatividad de la prensa. Sí, sí. La compañía finalmente tuvo que pagar indemnizaciones bestiales para la época. Ajustadas a la inflación, se acercaban a $100,000 por víctima o más 9 y pico millones en daños a la ciudad. Vale. Sin contar lo que costó. ¿Quién tuvo que pagar esto entonces? La Purity Distilling Company, la empresa que llevaba el etanol en aquel momento. Qué barbaridad. Por este Listo. entonces todavía no estaba la ley seca, ¿no? ¿O sí? No. No, pero en cualquier caso esto no, o sea, en la industria de la bebida era algo muy secundario. Esto se usaba sobre todo para hacer municiones, como digo. O sea, haces etanol que tiene un montonazo de usos y esa en concreto lo dedicaba a la industria armamentística. Aunque era melaza perfectamente comestible, que como digo, los vecinos la robaban para ir alimentándose de ella y ponérsela en las tostadas. Como digo, tardaron 4 días en sacar a las personas de la melaza, pero la limpieza duró varias semanas. El agua del puerto se mantuvo marrón hasta el verano, pese a estar abierto al mar, de la cantidad de melaza que se había vertido. Y todas las superficies alrededor, tanto como los transportes que usaron los encargados de la limpieza, siguieron siendo pegajosas durante varios años. Y durante décadas, en los días calurosos, toda la zona olía a melaza, que apestaba. En España dirían, son unos hilitos de melaza. Sí. Estaba pensando justo en eso, la comparación de nuestro chapapote, totalmente, sí. Qué salvajada, tío, qué salvajada. Y entonces, ¿y cuánta gente murió? ¿O cuánta...? Sí, en total se contabilizaron 21 víctimas directas, aunque durante semanas, no meses, aparecieron cadáveres flotando en el agua que habían caído por la onda expansiva, aunque no se ahogaron en la propia melaza, y hubo más de 150 heridos, entre fracturas leves y abrasiones. Y en víctimas mortales o en accidentados, no es que sea una gran catástrofe, es decir, ha habido catástrofes mucho más sonadas, significadas, ¿no? Sí, pero no más originales. No más originales, desde luego. ¿Sabes? Oye, si me dices que explota un... Perdónalo. ¿Ese accidente cambió en alguna medida la forma de transportar este tipo de materiales? Sí, de hecho, a partir del juicio se empezaron a adoptar un montón de normas nuevas en cuanto a seguridad. Se demostró que el tanque no era suficientemente grueso ni los remaches en cantidad suficiente, aunque no hubiese pasado el problema de la diferencia térmica.
A partir de ahí se adoptaron un montón de normas, eso creó precedentes en las indemnizaciones y en la responsabilidad empresarial. O sea, fue un desastre que aportó mucho luego a la seguridad, porque hasta entonces las empresas hacían más o menos lo que les daba la gana. Eran las que traían el dinero a la ciudad y tenían vía libre para hacer lo que quisiesen de la forma más barata. Qué bueno. Una auténtica locura, vamos. Además, los yanquis suelen utilizar mucha referencia a este tipo de accidentes, suelen cambiar mucho todo lo que a nivel de seguros y de protección y todo, ¿no? Sí, Uy, perdón, es que oigo, me reverbera, estoy oyendo... Vale, ya. Que... Ay, madre mía. Sí, se nos está acoplando el audio por algún lado. Sí, ¿no? se acopla. Que de hecho durante el siglo XX mucha gente dijo que igual esto se había exagerado, que podía ser parte de leyenda, pero no, en 2016 en la Universidad de Harvard se realizó un estudio muy amplio sobre el desastre, tomando todas las medidas, tanto de la temperatura entonces como de la densidad de la melaza de esa melaza en concreto y demás, y se demostró que era absolutamente cierto todo y que probablemente había habido más víctimas que no se contabilizaron por no estar recubiertas de melaza en el momento de encontrar el cadáver. Bueno, pues como aquí, ¿no? Que ahora hay víctimas que no se cuentan porque no se les han hecho los pertinentes. Exactamente, sí. Los pertinentes no les hacían el test de la melaza, ¿no? El PRC, el PRM, ¿no? Sería. Así se ahorraban también las indemnizaciones, obviamente. Mira, hay un señor muerto en el puerto, pero como no se sabe de qué ha muerto, pues no es asunto nuestro. Vaya, qué barbaridad, tío, qué barbaridad. Joder, pues es una historia truculenta, ¿eh? Sí, es truculenta y surrealista, como para un capítulo de Más allá del límite. Oye, pues deberíamos planteárnoslo, ¿eh? Sí. Se podría escribir un buen guión. Claro, es una cuestión de empezar a escribir y darle al palique, darle a la imaginación y sacarlo adelante. O sea, la melasacre, ¿no? ¿Has dicho que se llamó? Sería una traducción que me acabo de inventar yo. En inglés sí, la palabra es molasacre, es como la llamó la prensa. Se pueden encontrar... Sí, se pueden encontrar, eso sí, los periódicos de la época. Si los buscáis en internet podéis encontrarlos en los archivos y leer las noticias directas con testimonios de supervivientes. Hay algunos que la verdad es que son muy tristes. No he querido transcribirlos porque no aportan buen rollo al programa. Ha escrito Manolo Vázquez en el Facebook y dice que el título en internet es La gran inundación de melaza en Boston. O sea que para el que quiera puede buscar de esa manera. Mola menos que molasacre, pero está bien. Sí,